Sobre qué frágiles sueños de justicia descansan las utopías de la humanidad. En el escenario de aquel eterno estanque se conciben las mayores conquistas de los dioses minúsculos, de los afamados de su gloria efímera, de su bella mansión que entre murallas espanta la verdad de los sueños que propicia el devenir. Sobre qué inútiles anhelos la historia reedifica su evolución. Aquel arquetipo sigue vigente. ¿Qué temor ha sido sanado? ¿Qué moral nueva ha instalado en la realidad histórica sus huellas hacia la consecución de los ancestrales ideales platónicos? ¿Dónde han caído los restos de las míticas tablas fraguadas con el fuego sagrado? ¿Y en qué sitio del mundo una sola parábola de profeta crucificado ha sido llevada a cabo? ¿Cuál es la incidencia de la verdad que las almas nobles han plasmado en libros y notas sacras? ¿Dónde domina la compasión de los sueños de San Francisco? ¿Dónde la intransigencia de los grandes y asesinados ateos? Aquellos cuya moral trascendía la hipocresía eclesiástica de los premios y los castigos. Justicia en los tiempos, ¿de qué universo humano? La alegoría crece, se enrosca en sí misma, agoniza, mirándose en un sucesivo espejo de vejaciones que parecen no tener fin. Así suceden los tiempos, sin importar en qué punto histórico nos encontramos, en qué recodo de los acontecimientos que llamamos con soberbia inusitada verdaderos. ¿Cuál es el punto de lo verdadero? Jamás lo real definió un recorrido que pudiera converger hacia las verdades individuales. Lelia mira desesperadamente el cuarto de Karen, aquel cuarto que se ha vuelto un museo de la memoria de la infancia. No puede mirar el osito de felpa, ni los rayones de crayón hechos en la pared. Cada aspecto antes insignificante adquiere una densidad dolorosa. Se clavan las señales de Karen sobre el pecho de Lelia, como dardos que cruzan literalmente su corazón. Donde el mundo reniega de la dupla esencial, está el quiebre de toda posible evolución humana. El agua queda estancada en el cántaro cuando nadie bebe de él. Me estallaron los pechos de leche, mi hija, porque no podía darle la teta a mi guriso, le dijo Ramona. Y en aquel punto sucede el más vejatorio de los actos humanos, la violación de la tierra, los pueblos, los débiles. La historia que no se escribe, y si de ella algo se dice, deberá adivinarse entre las mayúsculas soberanas de la gran historia oficial. Esas minúsculas mal escritas, con el apuro del miedo y la pasión por la verdad. Queda plasmada entre los blancos, los silencios de los escribas, las palabras que Jesús no dijo, su silencio ante el Sanedrín. El eterno interrogante de la traición de Judas. Allí laten los grandes corazones olvidados de la humanidad, que se autoproclama evolutiva, científica e históricamente necesaria. La cuna herida. Cuando Jesús fue llevado ante Pilatos, la extraña serenidad de la noche anterior aún lo protegía. El tumulto de los hijos del Sanedrín, las voces, las acusaciones ebrias, los insultos de aquella masa que se le antojó amorfa como si un solo organismo dirigiera aquel cuerpo y sin más voluntad que la que imponían las escrituras. Barrabás, oyó en medio de la obnubilación repentina. Soltad a Barrabás. No saben lo que hacen, se repetía dentro de sí. Un escudo de palabras, eso que frente al espectáculo de la perplejidad nos permite volver las cosas a su sitio, perdonando lo imperdonable, estableciendo leyes superiores que pueden como desde una estrella lejanísima contemplar la totalidad de las cosas
que en tierra nos parecen agobiantes, con la liviandad de quien ha comprendido lo efímero del suceder humano en el tiempo y de otras formas de devenir más allá de lo humano. Ese punto de extraña conciencia en que se puede comprender lo efímero de 1.000.000 de años en los tiempos de una especie de ensoñación cósmica. Más aún, el zumbido homogéneo de las voces en medio de su fiebre parecía un eco pesadillesco. Las imágenes se movían lentamente. Pilatos, el tumulto, el brillo de las corazas de los soldados, parecían alejarse y acercarse alternativamente. Una mueca como febriles alucinaciones iban mutando las imágenes entre realidad y recuerdo. Azul el cielo le parecía un desierto. La angustia volvió a apoderarse de él. Oyó nuevamente: ¡Crucificadlo! Se desvaneció. Alguien lo sostuvo unos segundos. Un siglo. Su padre. Un soldado romano. El mismo Satán. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Sonaba en su cabeza aquella frase venida desde aquel remoto lugar de sí mismo, y se dejó sostener sin más resistencia. Y viendo Pilatos que nada adelantaba más, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros». Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le hirieron en la cabeza. El hombre buscaba al ave de su sueño. El cuervo había huido hacia ningún sitio. Entonces la mañana se pintó de color rojizo, como un campo de sangre. Pensó el hombre sabiendo que su vida valdría solo eso, un campo de sangre. ¿Dónde había huido aquel que lo había entregado con un beso? ¿Qué sería de su pobre discípulo, más desdichado que yo? Recordó Judas que le había dicho: «Tu cruz será más pesada que la mía». Amanecía. Él había huido. Ahora despertaba de su ensimismamiento, y el cuervo vigilante le señalaba su destino próximo. Si hubiese podido ser niño para siempre, ¿por qué había de qué despertar del asombro inicial? Tan bella le parecía la mañana, tan azul el cielo, teñido sin embargo por la angustia. Cada señal del pasado era percibida como una tortura. Él había nacido en la inocencia absoluta. ¿Qué destino ajeno a su inicial naturaleza lo había precipitado a este final? Bienaventurados los pobres de espíritu. Él hubiera querido ser menos dubitativo, menos escéptico, menos codicioso. Hubiera dado toda su vida por un momento de fe verdadera. El ave lo miraba con los ojos ávidos. Seré un delicioso bocado de esos rapaces. Y el cuervo pareció comprender lo que pensaba y revoloteó junto a él. «No me apresures, miserable. ¡Fuera!», lo ahuyentó. «Has renegado del Maestro. Crucificaste otra vez al ángel». «No he sido yo, sino las circunstancias». «Las circunstancias no existen, como tampoco la voluntad divina, si no es menester a la cobardía que dicha voluntad exista».
No soy un cobarde. ¿Quién lo ha dicho? Judas se agarró la cabeza. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un cuervo? Deja ya de revolotear a mi alrededor. Imposible que deje de hacerlo. No, no puedo evitarlo. En todo caso, me satisface la idea de que acompañes a tu rabí en el sufrimiento. Muestra, aunque sea una vez, un rasgo de fidelidad. ¿Fidelidad, dices? Todo dio vueltas a su alrededor. ¿Hablaba Judas, el cuervo o Satán? En aquel estado difícil resultaba diferenciarlo. Un rasgo de fidelidad. Judas se estremeció. Jamás había sido tan fiel en toda su vida. En aquel momento todos los argumentos que había ostentado para la entrega de su maestro se borraban de pronto. ¿Cómo explicar que había sido llevado por un vendaval de pasiones que no eran por completo suyas? En todo caso, ¿las pasiones nos pertenecen o somos nosotros los que caemos presos de ellas sin lugar a defensa posible? Había asegurado que actuaba llevado por el sentido común, pero no era así. Algo trascendía su voluntad. Replicaba: «No he sido yo el que vendió al maestro». «Entonces, ¿quién?», espetó el cuervo. «Otro Judas que no está más que en una historia cuya trama nunca he comprendido del todo». «Has comprendido más que lo que cualquier mortal podría comprender. No eres ingenuo. Has dado cada paso a sabiendas, y supongo que como todo hombre desesperado en el final de su historia, me incriminarás a mí la lujuria, la codicia, tu portentosa envidia hacia el rabí. Culpa del viejo Satán, siempre es mi culpa. Vosotros los hombres me arrojáis vuestras piedras como los buenos hombres lapidan a las adúlteras. Echan sus piedras para lapidarme en un infierno que sólo dentro de vosotros se gesta. Judas replicaba: «No es posible. Yo no soy el causante de este acto». «Lo mismo ha dicho el hombre que va a colocar en la cruz a tu maestro. Él ha dicho: yo soy inocente de la sangre de este hombre». No quieras aumentar el pesar que ya llevo en mis espaldas, que ahoga mi pecho. Yo no soy Roma, he sido su discípulo. Has aprendido todo menos la inocencia. Me han herido, me han vituperado las circunstancias. Una voluntad tal vez divina, o tal vez no, pero sí ajena a mí, ha llevado a Iscariote por este derrotero. ¿Por qué dramatizas? No sientas compasión de tu miserable osamenta. Solo ella te ha conducido hasta donde estaba el necio Caifás. Y tú, tan necio como ellos, hiciste lo que tu corazón mandaba. No era mi corazón. Él estaba con el rabí. Me han arrebatado los días de la primera inocencia. Me han confinado a visiones espantosas desde mi niñez. Siempre he sabido que algo semejante ocurriría. ¿Acaso imaginas que no me he arrojado a las palabras del rabí como a una tierra soñada? Quería recuperar la inocencia, pero la dubitación, la desconfianza hicieron presa de mí. Tú estabas en este punto. Satán sonrió. Habrías de incriminarme, te lo dije. No es que te incrimine. En verdad no sé quién eres, en qué punto del cielo o del infierno te encuentras. No sé a dónde iré. La incertidumbre me agobia, pero me dice algo más allá de todo, que también el sufrimiento tendrá fin. Y aquí, que tú pareces tan de acuerdo conmigo y me acompañas. Haz entonces que vuelva la paz a mi espíritu, para que no huya de mi decisión. Así lo haré. No lo dudes. Yo estoy junto a los suicidas. Años, siglos más tarde, lo repetirá un poeta, y es completamente cierto lo que afirmará, porque, de todos,
aquel de quien tanto renegáis los hombres, es vuestro único compañero de miserias. El desamparado de los dioses, el que se incrusta en vuestros corazones para velar por todo lo que las buenas gentes tienen por prohibido y repugnante. Y nada más humano, al fin de cuentas, que esa alianza con vuestra ruindad. Jamás te abandonaré, hermano Iscariote. Cumple con tu causa, acompaña al Maestro. No puedo decirte si ambos veréis ángeles y trompetas, si habrá un templo a imagen y semejanza de una nueva cuna para el hombre, pero en esta última hora, sueña que más allá de todo sólo puede haber inocencia. No mayor que vuestra historia podría ser el relato del infierno. No temáis a la muerte entonces. Así habló Satana, o fue de Judas el pensamiento. En aquellos últimos momentos se volvía una masa informe, donde nada ya pertenecía al orden de la realidad. En todo caso, poco importaba que así fuera. Judas solo pensó que estaba al fin de su peregrinaje. Solo unos segundos de sufrimiento más, y todo acabaría. Fueron segundos, solo unos segundos de toda la vida. Especialmente estampas de la infancia. Las primeras impresiones, un rayo de luz, los tablones de la puerta, el olor a tierra regada, los sonidos familiares. Todo adquiría de pronto relevancia y sentido. Satán, en un último gesto de crueldad, lo tentaba vivir y le exigía morir. El cuerpo obró por sí mismo. El impulso decisivo ya no estaba en el cerebro. En él solo brillaban fogonazos de un recuerdo de la vida. El cuerpo se encargó del resto. Cuando hallaron al hombre colgado de la higuera, los discípulos consideraron que no merecía sepultura un traidor, y menos un suicida. Sin embargo, los más piadosos se opusieron, y el Iscariote halló finalmente el anhelado descanso que no pudo tener en su infortunada vida. Se dice que con las monedas de plata le compró un campo a un alfarero, y allí quedó el traidor sepultado, en un lugar que se llamó Campo de Sangre, para representar la infamia de aquel hombre. Nadie ha visto aquella tumba, solo un cuervo se apostó sobre ella, graznando su letanía. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos, y lo llevaron para crucificarlo. Bajo el peso de la cruz, Jesús desfallecía. El dolor lo anestesiaba y al mismo tiempo volvían febriles imágenes a su espíritu. El rostro de María lleno de lágrimas, abriéndose paso entre el tumulto. La imagen de su madre. Sintió aquellas manos que sostenían su rostro, besaban sus heridas. Era un niño en su cuna. Era la noche que, sin poder diferenciar las palabras de las impresiones primarias, la ternura de aquellas caricias primeras se le presentaron vívidas junto a la idea de un cielo estrellado, un aire fresco y nocturnos brillos en el cielo, estrellas, resabios de un retablo con olor a heno fresco. Aún podía llorar el hombre cuyo cuerpo, ya anestesiado por el dolor, caía una y otra vez desfalleciente bajo la cruz. Un golpe seco y la imagen desapareció ahogada entre gritos. Sintió ya vagamente el látigo sobre su piel y cayó bajo el peso de la cruz. Otra vez alguien se acercaba a él. No era su madre. Sintió el agua fresca fluir entre sus labios entreabiertos y luego un manto suave sobre el rostro limpiaba sus heridas. La instantánea oscuridad, el cobijo de aquel gesto chispeó en su memoria ya fragmentada la idea de una fuente, o tal vez el agua, la imagen del viejo Juan, cuyo nombre había olvidado en aquel momento, purificando su cuerpo sediento de redención. El viejo se había postrado ante él, diciéndole que no era digno de bautizarlo, pero Jesús lo apaciguó diciendo que así debían suceder las cosas por el momento. Sí,
agua fluyendo, agua que alimenta y nunca deja de fluir, que jamás expresa de la codicia de los hombres, que sucede como sucede el tiempo, en lo que existe tan lejano a la historia que la humanidad se guarda para sus anaqueles. De este modo estaban las cosas al punto que ya, incapaz de seguir el camino, hallaron a Cireneo, que se llamaba Simón. A éste le cargaron para que llevase la cruz. Y, como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Entonces pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. El dolor más lacerante de los clavos le hacía perder por momentos la conciencia. Apenas abría los ojos, una masa informe se movía lentamente a su alrededor. Risas, gritos, blasfemias. Poco importaba. El rostro de su madre emergió, sin embargo, del informe masa de aquella pastosa lujuria de cuerpos sin límites ni contorno alguno. Surgió como un destello. Nunca morimos. Siempre es nacer. La potestad del hombre consiste en nacer del ensueño, del recuerdo, como Job sobre su carne putrefacta dijo: y me levantaré sobre mi piel. Así, en el último sitio de la existencia, nace el territorio olvidado de la primera cuna. Aquella memoria de un inicio que fue y será infinitamente. El rostro de María reconfortó de tal modo su alma que volvió a él, por milagro divino, una increíble serenidad, y notando su congoja, sintiendo cómo un cordón etéreo unía su corazón al de su madre, captando hasta los más íntimos movimientos del dolor, como quien puede ver lo que se hace invisible a la evidencia de lo manifiesto. Así el hijo percibía cada mínima oscilación del sufrimiento de su madre, y viendo el rostro de su discípulo adolescente, cuya fidelidad extrañamente había sorteado todas las infamias de la cobardía de los otros, dijo sin más: Madre, he aquí a tu hijo. María rompió en llanto, abrazando a Juan. Otras cunas darán a luz otros sueños, otros serán los mensajeros de la pasión. Pero apenas hubo entregado su madre al hijo, su orfandad se hizo más poderosa, sólo la asistía el dolor. Otros cuervos se apoderaban de otros cuerpos crucificados junto al suyo. La cuna ya no le pertenecía. Sólo aquella tarde, cuyo cielo solamente vería los reinos del Padre, cuya semblanza añoraba. Los días de retozar junto a la hierba, cuyas estaciones teñían cada ciclo de su vida, cada segundo de su ánimo. Aquel firmamento hacia el que alzaba los ojos embriagados de inmensidad. La bóveda celeste como el gran cobijo. El nido primordial donde hubo de habitar los años de su vida, y que cambiante sonrojaba a los árboles y a los techos de las chozas, y teñía de dulzura el color de las pequeñas aves y el patio de la casa de sus padres, donde el agua refrescaba la sed de la tierra en las grandes sequías. Jesús sintió que aquello estaba ahora tan lejos de su alcance. Inmóvil para siempre, no podía sustraerse a las risotadas, los insultos de aquellos romanos que estaban cerca de él. Perdónalos, no saben lo que hacen. Ellos, que otra vez verían el sol y el amanecer y el cielo estrellado, ¿acaso podría importarles saber o no lo que hacían? En ese punto absolutamente humano, de días y noches y cosquillas en la garganta, de dulces sabores,
que ya no sentiría, de abrazos y cantos que ya no agasajarían su desamparo. El hombre sintió la burla del cáliz inútilmente amargo, la copa envenenada que habían puesto y que él había bebido con dolor, y aun así, con la resignación de una pasión que aún espera consumar su sueño. Consumado está. La pasión, el sueño, la trampa. ¿A quién debería preguntarle semejantes cosas? María no se había retirado, pero abrazaba a Juan, y Jesús ya no sintió su dolor. Nadie se condolía por él. Solo junto a otros, tan abandonados como él, miró el cielo, buscando como cuando niño una señal, un resplandor, una mirada compasiva entre las nubecitas blancas. Nada más que el arenoso desierto de Judea, ahora estampado en el cielo, como una burla de su propio espíritu alucinado. Y abajo solo oyó las injurias de los que pasaban diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y así los príncipes de los sacerdotes y los escribas lo escarnecían diciéndole: A otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Libérelo ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. ¿Fueron reales aquellas palabras? ¿No lo fueron? Otra vez, aquello perdía significado. En la hora sexta fue tinieblas en el cielo hasta la hora novena. Entonces Jesús, por completo entregado al dolor de su cuerpo, sintió que era arrojado al abismo de un fin no anunciado, y gritó aquella congoja final, proclamando la muerte de su fe: Elí, Elí, lama sabactani. Algunos pensaron que llamaban al profeta Elías, pero Jesús había increpado a su padre en una última rebelión contra la orfandad humana. Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y exhalando el último suspiro, murió sin más escenario que aquel monte de calaveras. Los años congelados en un peregrinaje inútil para llegar. ¿A dónde?, se preguntaba Lelia. Comprendió que no debía seguir dilatando aquello. La fiebre había pasado, su estado de estupor también. Caía en la cuenta de la situación que debía atravesar. Todos los paisajes, independientemente de cuál sea su tiempo y geografía, terminan siendo los mismos cuando quien los atraviesa reinicia la misma historia. Un acerado vía crucis, imaginó Lelia, en los pasillos de los tribunales junto a Caro, tan impecable y sarcástica como debía estilarse. Antes, un cafecito en el Petit Colón, el hermoso museo de un pasado abortado por la camarilla rancia de abogados que sonríen, saludan de mesa a mesa. La gran familia judicial había ironizado Caro, con un desprecio que no dejaba de ser lo suficientemente mesurado como para no resultar más que una transgresión al uso de las jóvenes de su estilo, inteligentes, algo contestatarias, pero infinitamente burguesas. Recordaba las innumerables mañanas, el ritual del breve encuentro. Lelia yacía inmóvil mientras asentía la estrategia de sus abogados. Nada tenía que ver ella con aquellos seres. A pesar de ello estaba en aquel sitio, como consecuencia de haberlo elegido de algún modo. Un espacio adquirido por dureza de las circunstancias, se defendía. No te deslindes de tu responsabilidad. Vos sos la que sostiene este discurso, querida. Si hubieras dejado las cosas como están hace tiempo,
el tema habría quedado en foja cero. ¿Eso querían todos? Lelia se sentía como Judas a las puertas del Sanedrín. Yo no soy culpable de decir lo que he visto y oído, que no puedo evitar que las cosas se han ido de mis manos. Lo hubieras pensado antes. ¿Tanto tiempo tardaste en darte cuenta de una obviedad semejante? Lelia comprendía con claridad que no le creían, ni Caro, ni los anteriores que habían renunciado. Estaba sola con su percepción, que el temor deformaba hasta la pérdida de la coherencia. Estaba sola ante las palabras infantiles, que según aseguraban, repetían lo que ella había puesto en aquella cabecita inocente. Ella era la verdadera vejadora, la abusadora, la que extremaba interrogatorios angustiosos hasta de fallecer junto a Karen. Entonces la abrazaba y pensaba en que la vida era pura en tanto más efímera, en tanto más delicada. Recordar los ensueños de aquellas pompas de jabón, sus palpitantes e instantáneos universos, donde se reflejaban las cosas de manera mágica, sustancial, y morían dulcemente a veces, apenas iniciado su vuelo efímero de segundos. Efímero. Aquella era una consoladora palabra. Lelia puso el té sobre la mesita, dejando que los papeles se amontonaran en el suelo. El solo contacto con ellos le producía una extraña mezcla entre el vértigo y la repugnancia. Fue a buscar sus sedantes. Tomó varios de un trago, según era su costumbre en los últimos tiempos. Ahora ya no se preocupaba demasiado por los dichos de Caro. Consumatum es. Se rió de su altanería. Lelia Cristo. Lelia crucificada, entregadora y entregada. Era ella misma su Judas y su Cristo. Qué grandes palabras, qué inmenso despliegue de papeles. Testigos y testificaciones se habían organizado en torno a su insignificante persona. Le producía hilaridad imaginar que llegaban hasta sus manos semejantes y ampulosas acusaciones, como estar sin más ni más de un día al otro en la tapa de Crónica o en el primer y más miserable de los programas de chismes que por esos tiempos se solazaban con las miserias humanas. Un reality show de su propio holocausto. Lelia filmada con una cámara Gesell, consumiendo de un impecable cofrecito, con arabescos, su ración de pastillas, en un gesto trágico. Lelia rodeada de imágenes que ciertamente habían sucedido por aquellos tiempos, y aun así, sin quererlo, no podían menos que producirle una especie de exasperación por aquel despliegue melodramático, al tiempo que su lugar, algo más forzado por las circunstancias que por la decisión que nace de un convencimiento íntimo, la obligaba a adherir al pobre espectáculo de las mujeres que se encadenaban a los barrotes de los más diversos juzgados en aras de mostrar su inquebrantable sacrificio por la causa femenina. Amenazada, en todos los casos, por el gran abusador, el emblema que ahora lleva de portada un escudito judicial. ¿Dónde estaba el dolor y dónde la novelita que con tanto placer consumían los canales ad hoc? Secuestros en palacios de justicia, allanamientos feroces en casas de familias donde los ahora legales secuestradores arrancaban al hijo de los brazos maternos. Ante el mundo resultaba inverosímil. El manejo teatral de los procedimientos infundía un toque grotesco al dolor real de los sucesos. Ciertamente el dolor no se despliega con tanta escenografía. Queda adherido en las mínimas expresiones que deja el ausente. Las rayitas de crayón. Volví a sentir Lelia y acarició el dibujo infantil sin poder evitar que una oleada de llanto la derrumbase sobre la cama de Karen. ¿Podés oírme, Ángel? 7. Solo 7 años tenía. Los sedantes ablandaban el dolor y le permitían dejar fluir ese llanto
que, aunque corrosivo, no dejaba de conducirla a un territorio donde la piedad hacia sí misma la redimía de toda culpa, de toda acción en el mundo, y volvía a encontrarse adentro de sí, inmaculada, como una pequeña Lelia en los orígenes de su infancia.